Y me devolví a la cocina, cogí un cuchillo y yo me iba a pegar un puñalazo, una puñalada en el cuello. Y en ese momento llegó la suegra de mi tío y ella no estaba en la casa. Y llegó, o sea, fue un ángel que Dios puso ahí. Me dijo, mijo, ¿qué está haciendo? Estuve muerto durante 15 minutos con un paro cerebral y con un dictamen médico de que nunca en mi vida iba a volver ni a caminar ni a hablar. No era un sótano, era el infierno. Yo no sabía que mi cuerpo estaba tirado botando sangre por la boca, los ojos, el oído, todas mis extremidades. Yo me exploté por dentro. Cuando pum, me empezó a dar una sobredosis. Y entonces él empezó a darme asfixia y el corazón se me empezó a disparar, y luego se empezó a frenar el corazón. Y yo ya sentí que yo me estaba asfixiando, que ya no podía respirar. Porque todos los pecados son malos, pero hay pecados de muerte. Y debido a ese pecado fue que yo perdí también la vida. Entonces, con cada uno de los pecados que yo tuve aquí en la tierra, así mismo me atormentaron allá abajo. Empezó cuando me le quise escapar al diablo. Escapar al diablo, ¿cómo Sí, así? porque cuando uno sirve al mundo, uno está en contra y es enemigo de Dios. Yo amaba el mundo, los placeres, el pecado. Yo no quería. Yo gritaba en el espejo y me veía y lloraba. Yo decía, ¿por qué? Y hubo un momento en mi vida en que Dios cogió y me dijo, ha de ser mal agradecido, que la oportunidad que yo te di a ti no la tiene nadie. Me dijo así. Ahí te cogió duro. Pero el Señor me respondió, yo no soy tu maestro Jesús, yo soy el maestro de tu maestro y vengo a ver cómo estás. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Antirreligión. Hoy tenemos aquí al mano Oscar, ¿qué dice mano? Y tenemos a Camilo, dos personas que han descubierto qué es ir a la muerte prácticamente y volver a la vida material. Entonces, muchachos, bienvenidos a este episodio. ¿Cómo han estado? Muchas gracias, Brandon. Está excelente, hemos estado muy bien, o por lo menos en mi caso muy bien y mejorando, gracias a Dios. Que muy bien, Oscar, ¿cómo van las cosas? Contanos. Excelente, gracias a Dios. Bendecido y gracias por la invitación. Estamos listos para comentarles y edificar un poco sobre el proceso en el que Dios nos tiene en este momento. Ok, muy bien. Háblanos un poco acerca de qué te ha pasado, un poco de tu vida, porque nos conocimos hace un tiempo atrás, hace alrededor de un mes, y lo primero que me contaste fue que tuviste una experiencia con la muerte, que incluso visitaste un lugar muy diferente, que es un lugar espiritual que hay bastante candela, y ahorita estás acá como contándonos la historia. Entonces me impresionó mucho eso, pero queremos saber más de eso. Contanos cómo te fue con eso, cuál fue, digamos, que el cronograma, cómo sucedió. Bueno, muchachos, pues primeramente tengo un antes y un después. Tuve una vida desordenada, me alejé de Dios. Siempre he sido un hijo de Dios. Mis padres desde pequeño me inculcaron a Jesús. Pero tiempo acá, en el 2010 a eso, mis padres entraron en quiebra y yo empecé a caer en la calle. Tuve un encuentro con malas amistades, con los vicios, mujeres, y empecé a disfrutar en mi ignorancia, que uno llama disfrutar, de un mundo oscuro, en el cual empecé a posicionarme y empecé a ver, tratar de llenar ese vacío que tenía en mi corazón. Me alejé de Dios por completo y todo este tiempo empecé a rodearme de las personas equivocadas. Empecé a andar en el camino por el cual hoy el mundo está perdido, que es el mundo del placer, las rumbas, el licor, malos pasos. Andaba con gente que realmente no edificaba y sobre todo cometían cantidad de errores como hurtos y muchas cosas más. Entonces, al rodearme de gente negativa, empecé a convertirme en uno de ellos. Recuerden que nosotros, los seres humanos, crecemos en función a las personas que nos rodeamos. Y eso fue algo que me pasó porque nunca tuve un mal corazón, pero... ¿Qué edad tenías cuando empezó todo este tema de envolverte en el mundo de las drogas y... Empecé a los 14 y 15. ¿Y qué tipo de droga empezaste a consumir en ese tiempo? ¿Cómo comenzó? Me encantaba consumir todo lo que mareara. Todo. ¿Te gustaba andar dopado todo el tiempo? Sí. No Hay personas que les gusta andar como activos, ¿no? Sí. O sea, unas drogas que los activan y otros que les gusta como más bien que los apague, que los dope. En este caso, ¿a vos te gustaba todo este tipo de droga? No me gustaba algo que me activara. Yo mantenía dopado. Me tomaba un tablero entero con licor.
¿Y qué es un fumaba, tablero? ¿Qué es un tablero? clonazepam, ribotril, todo lo que... Las famosas pepas. Sí. Y empecé en ese mundo y empecé a coger calle, empecé a vincularme junto a amistades de infancia, empezamos a meternos en ese camino y empezamos a hacerle daño a los demás. Empecé en el mundo de la lora también. Y Vera farándula. algo así. Sí. Y ese mundo pervertido es en base a la ignorancia y la inmadurez de todo ser humano. Entonces, debido a ello, empecé por el... Sí, en mi juventud empecé por un mal camino, a pesar de que tengo unos excelentes padres, tengo familia, vengo de buena universidad, pero yo tenía mi carro, yo andaba bien, bien vestido, pero siempre quería descontrolar mi mente, quería perder los sentidos. Y eso es lo que me estaba haciendo a mí, alejarme cada vez más de Dios, endurecer mi corazón. Y justamente cuando el diablo destruyó mi hogar por completo, ahí es donde empezó ya la verdadera tortura. Entonces estaba acabado, estaba flaco, estaba muy mal, desequilibrado psicológicamente, físicamente. Y debido a ello, empecé ya a tener encuentros espirituales con el enemigo, que no me iba a soltar y que si me soltaba me iba a matar. Y hubo un momento en mi vida que yo empecé a acostarme cada fin de semana con diferentes mujeres, mantenía drogados. Si yo no fumaba, no podía comer. Yo para poder comer, yo tenía que fumar. Ya la química la tenías en la sangre. Sí, ya estaba por el 100% de mi cuerpo, ya tenía Se movía por química. Correcto. Y debido a ello y a todo ese pecado que cargaba, el sexual, porque como les dije, me acostaba con muchas mujeres, la droga, la rumba, el vicio. Empecé en eso de la lora, también de las redes sociales. Todo ese mundo me empezó a mí a crucificar. Y hubo un momento de mi vida en que yo le dije a mi mamá, porque yo empecé a hacerle daño a los demás, no respetaba a mis papás. Yo el que era en la casa era en la calle. A mí los días me tenían miedo, donde viven mis padres. Todo el mundo me tenía miedo a mí. Montaba mera presión, mano. Algo así. Y debido a ello, debido a que yo ya sentía que no era yo sentía que ya alguien controlaba mi vida. Claro, ya era una fuerza espiritual negativa, era quien Sí, dirigía prácticamente yo tus salía pasos. a matarme, yo salía a buscar la muerte, sino que yo tengo un propósito, y Dios tiene un propósito en mi vida, y Él siempre trabajó y permitió todo esto para glorificarse de Él, no a mí. Claro, Dios siempre guarda a los elegidos, ¿no? Uno tiene como esa claridad de que siempre Él nos elige, desde un principio nos ha elegido y asimismo nos guarda. A mí también me ha guardado bastante la muerte, me guardó bastante la muerte, ahorita que ya me arrepentí, de verdad. Entonces ya estoy aislado. Pero aún así hay que cuidarse mucho, mucho, porque hay secuelas en la calle donde errores que cometimos, que siempre hay que sanarnos de eso, pedirle perdón también a personas que herimos. Camilo, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, Camilo es Brandon, otro personaje potente que lo conocí también hace unos días, creo que hace como 2 meses y medio más o menos, ¿cierto? Más o menos. Y bueno, ahí le vemos a Camilo unas secuelas aquí, por ejemplo, en el cráneo. Tiene algo que le sucedió, eso fue a un accidente, me contabas que Sí, me te había caí pasado. de un segundo piso borracho. Perdón, estuve muerto durante 15 minutos con un paro cerebral. Luego de pasar de este estado estuve 26 días en coma. Wow. Después de despertar de un coma de tanto tiempo, desperté con mis músculos atrofiados y con un dictamen médico de que nunca en mi vida iba a volver ni a caminar ni a hablar. Y véalo, aquí está parado. Que estamos y vamos por muchas cosas con la ayuda de Dios. ¿Y qué crees que te llevó a tener o sea, qué provocó ese accidente? ¿Porque estabas muy drogado, estabas muy alcoholizado? En el momento no lo tengo muy claro, pero lo que sí sé es que 3 días antes tenía un revólver en mis manos, lo cargué y estuve a punto de volarme la cabeza. ¿Y por qué creías volarte la cabeza? Porque la situación en el momento en el que estaba no le veía salida.
No le veía sentido a la vida. No encontraba sentido a mi vida en esos momentos. Estaba muy envuelto en el mundo, en la oscuridad, ¿o qué? En los placeres mundanos. Vos me contabas que mantenías mucho alcoholizado, drogado todo el día. Sí, mantenía mucho en el tema del alcohol, de las mujeres, ya que la debilidad del hombre. Yo crecí con esto. Yo crecí en un barrio popular en una comuna de Medellín, donde en mi infancia me tenía que encerrar en el baño porque eran las balaceras afuera de la casa. Entonces yo en mi infancia de hasta los 8 años yo no pude salir de mi casa. Después de los 8 años fue que vine a empezar a salir. Para la primera parte que me fui fue para la iglesia. Fui acólito en una iglesia católica. ¿Fuiste monaguillo? Sí. La cuestión es monaguillo. Que prestando servicio allá en la iglesia, por allá con los otros compañeros, nos robábamos las botellas de vino de consagrar del padre. Emborrachaban con esa botella. Nos tomábamos, nos sacábamos 2, 3 botellas. Muchos pecadores robándose. Al final del día, el padre se daba cuenta de que nosotros le sacábamos las botellas de consagrar. Cuando se iba a tomar el padre también el alcoholcito, ¿ya no lo encontraba o qué? No lo encontraba y la excusa que él sacaba, ay, no, me la gasté y no me di de cuenta. Claro, que ellos le meten el vinito, le meten de vez en cuando, ¿no? No todos, pero le meten el vinito a algunos. Eso. Ya después el sacerdote nos invitaba a los monaguillos o acólitos que para con fama, que tiramos piscina, pero en la hora del almuerzo él sacaba 2 botellas de vino de consagrar. ¿Sí? Y uno pues en su ignorancia le metía el vinito. Claro, también. ¿Y cuántos años tenías cuando 8 años. Claro, empezaste muy joven a meterle al guaro, al alcoholation. Entonces ya pues fui creciendo, y como crecí en un ambiente tan pesado de drogas, fiesta, mujeres, armas, entonces yo no es que me haya ido por el mundo de los robos o los asesinatos como hacían muchas de las personas con las que crecí. Yo me fui por el lado de las mujeres. Yo rumbeando y bebiendo con esta gente, descubrí que todas las amigas, muy bonitas, muy hermosas, buscaban manes que les dieran plata para estar con ellas. Y yo pues... Entonces te pusiste a gestionar el billete, entonces. Claro, porque es que uno busca siempre la economía y que trabaje el día a otro. Y yo no, pero ¿cómo que trabaje el día a otro si yo puedo trabajar por mí y gano mejor que en un trabajo? Entonces, ¿qué hice inicialmente? Reunía a muchas de mis amigas y me iba para los sitios más exclusivos de la ciudad a contratar con discotecas para que me dejaran entrar las muchachas, me les dieran cócteles durante toda la noche para ellas estar ahí. Y así la discoteca atraer mucha clientela. Entonces, ¿cómo se llamaba ese trabajo? O sea, no comprendí bien esa parte. Sí, eso tiene muchos nombres. Gigoló, en Europa le dicen... Pero en sí, ¿qué servicio prestaban las peladas? ¿O ellas prestaban un servicio? No, claro, ellas prestaban un servicio sexual, al cual yo le ofrecía al hombre, en su momento, 2 horas por 250,000 pesos. O sea que vos eras el que manejabas el business ahí. Sí. Aunque este era el que vendía las horas. Él dijo, no, las peladas están cobrando, venga yo. Vos el manager, eras el manager. Eso, el manejador personal de todas las muchachas, alrededor de 300, 400 muchachas en su momento. Pero, ¿qué pasaba? Yo al cliente le ofrecía un servicio de 2 horas por 250,000 pesos en su momento. Lo que el cliente nunca sabía era que yo, antes de sacar una muchacha al servicio, la entrenaba de cierto modo para que en menos de 10 minutos me escurriera al hombre. Y así, como tenía 2 horas para el hombre
echarlo, en menos de 10 minutos ya lo echaba, entonces ya la muchacha que hacía lo despachaba y venga, vamos con el otro. Correcto, optimización de procesos en el mundo empresarial. Bueno, este es el mundo que se vive. Realmente yo sí siempre he estado muy desconectado de este tema de la prostitución y todo eso, porque nunca he entrado a ese punto, ni nunca entraré, porque pues ya prácticamente pasé por esa época y si no lo hice antes, pues mucho menos ahora, pero sí muchas personas crecen en este ámbito, es un ámbito pesado. Yo tengo una amiga que tiene, toda la vida la he conocido, y ella nació, su madre tiene un lugar, un burdel, y ella también tiene un burdel, o sea, ella empezó a administrar el burdel de la mamá, y ahorita ya tiene otro burdel, entonces ya empiezan a plantear, ¿no? Empiezan a hacer diversificación. Yo me acuerdo que yo iba, ella era cliente mía, entonces yo iba a entregarle pedidos, a mí me tocaba que ir a ese burdel, yo iba a la 1 de la tarde, porque ella me invitaba a esa hora, porque pues en la mañana estaban haciendo aseo, ella llegaba ahí a la 1, más o menos a las 3 empezaba el servicio, el servicio de la cosa esa, entonces yo entraba a la 1 de la tarde a cobrarle y a entregarle mercancía, y en ese momento ella me decía, ve, mira el material que va a llegar, y me mostraba, me decía, esta me gusta, y yo a esta la llevaba a escoger, yo le decía, no, tráete esticas 3, esta está buena también, tráela, pero es un mundo muy complejo, ¿no? Las personas de por sí, aunque no se dan cuenta y aunque facturan, digamos que tienen una estabilidad financiera, porque es un mercado que se mueve muy fuerte, por dentro, espiritualmente, yo sé que ellos sienten demasiadas batallas, porque inconscientemente, consciente o inconscientemente, ellos saben que es un mercado prácticamente que está en contra de lo que Dios creó, o sea, está en contra de los principios bíblicos o en contra de la creación prácticamente. Entonces es fuerte. ¿Cuál fue el pecado que acabó con la vida de Camilo y mío? El sexual. Pecado sexual. Porque todos los pecados son malos, pero hay pecados de muerte. Sí. El matar, el sexual. Y debido a ese pecado fue que yo perdí también la vida. Y contanos cómo fue que pasó, cuál fue el suceso, qué estabas haciendo en el momento, o cómo comenzó ese accidente que no nos has contado. Empezó cuando me le quise escapar al diablo. ¿Escapar al diablo? ¿Cómo sí, así? Yo ya quería ya me quería virar al diablo, no lo quería servir más. Porque cuando uno sirve al mundo, uno está en contra y es enemigo de Dios. En ese momento yo estaba sirviendo al diablo. ¿Por qué? Porque todo lo que era pecado yo lo hacía. Me encantaba acercar a los demás en pecado, en tentación. Tenía una mente demasiado retorcida, mala, perversa, sí. Claro, tenías 1000 chukis. Algo así. 1000 chukis. Y a raíz de ello empecé ya a buscar a Dios, empecé a buscar sanación. Me fueron a hacer liberación unos pastores y allá el enemigo se le reveló a mi papá y se le tiró encima a matarlo. Y empecé yo a buscar, porque yo ya sentía que no era yo, que alguien ya me estaba controlando, estaba muy pesado, los diablos, el enemigo me atormentaba en las noches, no me dejaba dormir, tenía episodios de muerte. Y de hecho yo me accidenté, no fue acá, fue en el pueblo, no aquí en la ciudad de Cali, fue en el... ¿De dónde sos vos? No, yo soy de acá, yo soy de Cali. ¿Qué pueblo Mis está? papás son de Mercaderes, Cauca. Fui a De visitar arriba a mi abuelo. de la montaña, pues, Eso, como se dice. De allá mismo. Aquí hay más de uno de la montaña, el muchacho que está allá también es de por allá, del Putumayo. Es familiar mío. Ah, por acá también es de por allá. Y a raíz de eso, yo empecé a buscar una solución, y quería un encuentro. Uno siempre busca la manera más fácil, pero yo quería ir a un encuentro y que me sacaran los chukis, el diablo, y seguir en lo mismo. Porque yo estaba enamorado del mundo, de los placeres. Yo amaba el mundo, los placeres, el pecado. Yo no quería dejar, no me quería zafar. Era muy cólico, como se dice, que hay gente que es muy compulsiva en la carne, en los deseos. Recólico. Tenías Algo aquí con así. él. Sí. Ahí le decíamos nosotros los que eran muy drogos. Sí, yo ya no me quería zafar. No me quería zafar del pecado. Me encantaba. Yo amaba el pecado. Entonces yo estaba buscando un encuentro para ir, que me santificaran, me limpiaran y
volver a lo mismo, seguir fumando, seguir estando con una y la otra. Y justo en ese momento viajé a visitar a mi abuelo. Recuerdo que ese día, cuando empezó todo, ya empezó el trato, ese día yo no pude ni desayunar ni almorzar porque no tenía marihuana. Y debido a ello, cuando voy saliendo de la casa a buscar marihuana, porque dejé el plato tapado de comida, que no yo comía Claro, y no coma vomitaba. porque sí, se le devuelve la comida, uno no soporta como el condimento, como el sazón. En cambio ya cuando fuma ya Como vuelve y con se activa. placer, como con gusto. Sí. Saliendo de la casa de mis abuelos, me encontré a mi primo. Y mi primo le encanta el licor. Me puse a tomar con él. Como yo me creía la bestia. Me puse a tomar con él. Era la bestia, mamá. Sí. Y empezamos a tomar, todo normal. A eso de las 5 de la tarde, yo iba a ir a consignarle un dinero a mi hijo, pero empecé a sentir, estamos tomando caucano, cerveza, yo revolvía A de revolverle, claro. todo. Le pedí prestada la moto a mi primo, me monté, me enlaguné. Enlagunar es emborracharse, es cuando ya está muy tomado. Perdí la conciencia, perdí mi conciencia. Cuando abrí los ojos, estaba en un sótano. Yo pensé en mi ignorancia, como allá las casas de mercaderes son tan grandes, son de terrazas, sótanos muy grandes. Como yo era muy curioso, inquieto, yo pensé que me iba a meter a un sótano de cualquier, pero yo dije, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá metido? Entonces me empezó a dar ya como ansiedad, y lo que yo no sabía es que yo estaba tirado en el piso y me había explotado por dentro. Te emborrachaste mucho. Sí. Y de un momento a otro pensaste que estabas en un sótano. No, de una no casa. pensé, no, estaba. O sea, ¿estabas en un sótano de una casa? Estaba en el sótano, pensaba que estaba en el sótano de una casa, pero no era un sótano, era el infierno. Yo no sabía que mi cuerpo estaba tirado botando sangre por la boca, los ojos, el oído, todas mis extremidades. Yo me exploté por dentro. El cerebro es una masa, la masa a mí se me deshizo. De hecho, a mí me cortaron un pedazo del cerebro. Y justo en ese momento empezó ¿Y el esa es la tormento. cicatriz que tenés aquí? Sí, por eso uso gorro, por eso uso gorra. Porque está en un proceso de sanación espiritual, psicológica para poder... Para poder mostrarla. Sí, correcto, igual, no tengo problema. Toda Ok. esta parte acá, todo eso. Claro, te No diste- que aquí el pelo me tapa, pero mira acá, todo esto, acá. Esta mitad de la cabeza, esta mitad de la cabeza yo no la tengo. Yo tengo aquí un insumo. Yo perdí toda la parte de la cabeza y me cortaron un pedazo del cerebro. Ahí empezó la guerra espiritual, primero. Esa fue la primera batalla. Al fondo están los espíritus meneando el caldero, brujería. Yo me paré y le dije, padre, yo me vine a meter acá. Perdóname, yo sé que yo he sido malo, yo sé que me he equivocado, pero a mí jamás me ha gustado la brujería. Yo nunca he sido... O sea, vos pensabas que estabas era como en un ritual satánico. yo pensé que me habían metido en un ritual satánico. Pero realmente estabas era en el infierno. Exacto. Y de ahí ya me atraparon y me empezaron a atormentar. Entonces, con cada uno de los pecados que yo tuve aquí en la tierra, así mismo me atormentaron allá abajo. En el sexo, hay una muñeca de arena, me tenía encadenado en lencería y me estaba jalando, me tiraba a matar. Impresionante. Son diferentes módulos. Sí, dicen las personas que han ido al infierno, son dicen diferentes módulos. que por pecado se ataca diferente, ¿no? O sea, que a los alcohólicos se atacan de una forma, dice que los fornicarios los atacan de otra forma, y entonces la muñeca de trapo te quería matar. Me quería matar. No podía escapar, no hay un día, no hay hora, no hay noche. Es tormento todo el tiempo. Después empecé a ahogarme, me empezaron los espíritus a ahogar. O sea, me estaban bajando, me estaban matando, me estaban terminando ya de matar para pasar el umbral. Entonces los espíritus se me burlaban y con el humo me empezaban a ahogar. Yo ya me estaba quedando. ¿Y tenés memoria de esos espíritus cómo eran? O sea, son energías. Sí. Son energías, los espíritus son energías. Hay unos, por ejemplo, la muñeca de arena. Era, o sea, no física, pero sí tenía forma.
Tenían Los forma, espíritus sí. tienen forma según los pecados. Por ejemplo, a las mujeres dicen que la serpiente se les mete por la vagina, les sale en la boca. A Sí, mí eso yo he la muñeca de escuchado, arena a mí correcto. me tenía encadenado, porque yo estaba encadenado al pecado. Yo no quería dejar de fornicar, no quería dejar el sexo. Y eso me lo empezó a mí a revelar Dios, no en el mismo momento, sino a medida de que fui madurando espiritualmente. Wow, Y impresionante. también los espíritus me atormentaban. También tuve un proceso en que, o sea, los espíritus me estaban tratando de ahogar. O sea, todo el tiempo te están atormentando. Estás muerto, pero te quieren matar. Quieren terminar con tu alma. Era mi alma luchando en el infierno. Y yo estuve encarcelado en el infierno. No me querían soltar. Y ya pasando el umbral, donde yo pasé ese umbral, yo no vuelvo. Pero ¿tenés memoria de cómo era el umbral? Negro, era negro, no se podía ver nada adentro, no, y yo menos con la ansiedad, la depresión, el susto. Si aquí en la tierra los seres humanos sufren de depresión, de nervios, Ahí es otra vuelta. allá son 10 veces más que acá, 10 veces más que acá, y allá sí tienen que batallar todo el tiempo, todos los días, toda la vida, y van a querer salvarse y ya no van a poder. Van a querer volver y ya no van a poder. Ya no va a haber esperanza, No hay pero la esperanza palabra dice porque que, no hay salida. pero No la había palabra dice salida, que yo busqué la salida. mientras hay vida, hay esperanza. Isaías dice que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. O sea que nosotros por eso es que tenemos que cuidar la salvación tan fuerte, tan fuerte. Téngala ahí, que no la vaya a soltar. Camilo, contanos tu experiencia ahora sí, pero queremos saber qué pasó. Vos me has contado que has tenido una experiencia, en este caso no fue que fuiste al infierno como fue Oscar, sino que tuviste una experiencia más bien en el paraíso. Contanos qué tal, estamos Sí, ansiosos de saber qué una pasó. experiencia muy diferente a la que nos menciona nuestro compañero Oscar. En mi caso, me empecé a beber un día, me consumí, bueno, éramos 3 personas, nos tomamos alrededor de 4 litros de ron y nos fumamos alrededor de 8 baretos de marihuana, 8 cigarrillos de marihuana. Yo estaba consciente, solo que en el momento ya me sentí maluco y me fui a acostar. Cuando me acosté, me dieron muchas ganas de ir a orinar. Y yo no, que me le voy a orinar aquí en la cama al parcero, porque esta es la cama, la casa del parcero. Entonces me levanté y me fui para el baño. En mi camino hacia el baño, vos ves que normalmente en los segundos pisos de las casas hay un muro que tapa el hueco al patio del primer piso. Esta casa no lo tenía. Y en mi mareo, en mi soncera de camino al baño, me fui para un lado y desperté en la ambulancia con un ase impresionante. Entonces yo le dije a los de la ambulancia que me dieran Coca-Cola porque tenía mucha sed, a lo cual los señores que no, que ya les debía 25,000 por la Coca-Cola que me habían dado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y yo, ¿cómo así? Si yo no he sentido Coca-Cola, yo me acabo de despertar. No, usted nos debe 25,000 de la Coca-Cola que nosotros ya les dimos. Hasta el momento, hoy, no recuerdo haberme tomado la Coca-Cola. ¿Pero será que lo decían en chanza o...? No sé si lo decían en chanza o inconscientemente o ya lo lo habías decían, pedido y te eso, habían dado. a lo mejor sí. Ya luego me volví y me quedé dormido, o me privé, y estuve muerto durante 15 minutos. En este proceso de estos 15 minutos, que en la historia clínica constata de que fue un paro cerebral, yo llegué a un lugar en el que era así la tierra y el cielo, pero el cielo no es que con un sol o con una luna, no, estaba completamente iluminado, como si fuera un cielo raso, pero totalmente iluminado. Tenía como un infinito así. Sí, y en la tierra era un campo verde, y al fondo, muy al fondo, se veía uno que otro árbol. No se veían cantidades ni bosque, no, eran árboles, como 4 o 5 árboles muy separados con la distancia. Yo en el momento podía ver, podía escuchar y podía hablar. De hecho, en esos momentos
escuché la risa de mi madre, pero no una risa burlona. Pero tenías conciencia de que tenías Sí. una vida en la tierra y que estabas en otro lugar en espiritual. otro espacio. En ese momento en el que estaba allá, en este espacio, yo escuché la risa de mi madre. Tú sabes que uno reconoce la risa de Claro, la sí. madre. Sí. Mi madre no se rió de manera burlona, sino de manera tranquila. Como sentiste una felicidad en su sonrisa. Sí, sentí una felicidad en la sonrisa de mi madre, pero no la pude ver, solo la pude escuchar. En ese momento yo intenté moverme y me moví hacia los lados, hablé, moví mis extremidades inconscientemente. Lo que no pude hacer fue avanzar. Podía mover alrededor, girarme, ver, pero no sé si era que no tenía permitido avanzar. Sí, seguro no tenía permitido. Es como cuando uno tiene esos sueños que uno va a pelear. A mí me ha pasado mucho que yo voy a pelear y que no puedo. O sea, que las manos no se me levantan y me desespero porque no me puedo mover, como si tuviéramos un Eso, bloqueo. así de la misma manera. Luego de estar en este estado, entré al coma. Que ya en el coma es como tú estar en una habitación al oscuro, sin puertas y sin ventanas. O sea, vos en el momento en que estabas en coma, no tenías noción del tiempo. O sea, estabas No. como en... Pero ¿cómo sos consciente de que era una oscuridad total? ¿No dicen que el coma es como que vos cerrás los ojos y luego los abrís y ya pasaron 10 años? Algo muy similar. ¿Qué me pasó a mí? En este espacio donde estaba, que estaba totalmente al oscuro, mi conciencia se movía y se tropezaba con cosas. ¿Con qué cosas? No lo sé. Yo lo único que sé es que yo cogí una de esas cosas y empecé a golpear la pared. Para mí, golpeando la pared con eso que encontré, fueron alrededor de unas 2 horas. Hasta que logré abrir una grieta en la pared. Y me dio miedo y me devolví y me senté. Cuando pensé, no, pues ya estoy aquí, ya hay luz, vamos a mirar qué es lo que hay en la grieta. ¿Pero había luz después de la Sí, grieta que hiciste? En la grieta no muy grande. ¿Viste luz? Se veía luz, o se reflejaba luz. Y a mí en primer momento me dio miedo. O sea, la verdad, me dio miedo, así que me devolví, me senté y esperé, no sé, serían 5 minutos. Luego me paré y fui directo a la grieta de la luz. Cuando me acerco a la grieta de la luz, despierto en la cama del hospital con una atrofia muscular total y un dictamen médico de que nunca en mi vida iba a volver a caminar ni iba a volver a hablar. O sea, prácticamente te dijeron que ibas a ser un vegetal, Sí, prácticamente. de por vida, porque yo solo movía mis párpados. Cierre 2 veces los ojos para decir que no, ciérrelos una vez para decir que sí. ¿Y en ese momento qué sentías vos? ¿No sentías como impotencia o cuál era tu estado mental Sí, en ese momento? En esos momentos sentí impotencia ya que intenté sentarme y no fui capaz. Y ahí te diste cuenta que estabas paralizado Ahí prácticamente. me di cuenta que yo era literal un vegetal. No sabía cómo estaba porque hasta el momento incluso todavía estaba entubado desde mi garganta para el tema de la respiración. Entonces fue un tema que me costó mucho asimilar. ¿Y cuánto tiempo más? ¿Cuál fue la razón por la que estás aquí entonces de pie y hablando, moviéndote perfectamente? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuál fue ese proceso? Correcto. Esto fue, yo me accidenté un 11 de diciembre de 2015. ¿Cierto? Vine a salir del hospital por la primera semana de enero, segunda semana. Sí, un poco. Recuerdo que
Yo estudié antes de mi accidente un tema relacionado con la programación neurolingüística, cómo programar el cerebro por medio del lenguaje. Entonces yo al verme en este estado, empezaste a aplicar esas técnicas. Pero si tengo el conocimiento, venga, apliquémoslo en mí. Y lo empecé a aplicar. Recuerdo que el 16 de abril de ese año, ya del 2016, pude dar mi primer paso. Obvio, en el proceso tenía... Pasaron 3 meses y medio más o menos. Sí, en el proceso tenía enfermeras todos los días, fisioterapeuta y fonoaudióloga todos los días. Los médicos y la psicóloga me visitaban solamente los sábados. Y este proceso así durante 8 meses. Fueron diario trabajo con la fisioterapeuta que me dejaba llorando del dolor. Pero yo aplicaba mis técnicas en programación neurolingüística y poco a poco fui superando este estado de ser un vegetal, de pararme de una cama donde me tenían que limpiar. Es incómodo para la persona que está enferma y para la persona que lo tiene que hacer. Claro, va a ser fuerte. ¿Y cuál fue la secuela? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasó aquí que vemos que tenés como un hundido, una cicatriz fuerte? ¿Qué pasó? En el momento de mi caída, el cráneo se fracturó. Y al cráneo haberse fracturado, se hundió. Entonces, para no hacerle presión al cerebro, tuvieron que retirarlo. La cirugía no me la hicieron en un quirófano, me la hicieron en la UCI, porque en mi estado no me podían mover de la cama de UCI a quirófano. Pero entonces, ¿qué te quedó? ¿Qué tenés ahí? Aquí tengo una prótesis, la cual está atornillada, pues tiene tornillos de titanio que encajan en el cráneo. Como una pieza, como un rompecabezas. Como una pieza. ¿Por qué se ve este defecto? El médico me explicó que es que por esta parte pasa un músculo, el cual al estar tanto tiempo sin cráneo, inactivo, el músculo se atrofió. Claro. Entonces, la prótesis del sí, cráneo... este músculo aquí. Eso. Del cráneo, de la 100. Eso. Increíble estos dos descabezados aquí, ¿no? Dando testimonio. Sí. Y muchas veces Dios le tiene que fracturar a uno el cuerpo para poder uno volver. Y me pasó algo similar también, sí, 15 días en coma, me desperté con epifleojía, o sea, la mitad de mi cuerpo estaba paralizada, no la podía mover, y fue un proceso y un trabajo espiritual. Aunque a mí los médicos me desahuciaron, ¿no? Me dijeron que yo ya no me iba a parar, ya estaba muerto porque, o sea, el cerebro a mí me lo habían cortado, y aparte de eso yo tuve... El ser humano tiene 5 litros de sangre, yo perdí la mitad, yo estaba desangrado, yo me desangré y tenía lleno de sangre el cerebro, aparte de que lo tenía, estaba muerto, yo llegué muerto al hospital. ¿Cuánto tiempo estuviste muerto? Yo quedé muerto casi 15 días, pasé el coma, o sea, de estar muerto pasé al coma. Pero no, ¿cuánto tiempo estuviste muerto? O sea, dijiste que estar en coma no es estar en muerto. No, es diferente, muerto. Sí. Pero ¿cuánto tiempo estuviste muerto? ¿Llegaste muerto al hospital? Yo llegué, lo que recuerdo que me cuenta pues mi madre, porque justamente cuando yo llego, a mí no me hicieron la cirugía allá en el pueblo porque no hay quien atienda esto. Son esos hospitales. Sí, son hospitales de pueblo que no tienen, digamos que la tecnología... Le dijeron, vea, yo lo mando a él por protocolos, pero en el camino se les muere, él ya no da. Justamente yo llego y llega mi mamá. Y me hace acordar porque yo desperté del coma cuando escuché a mi mamá. ¿Fue lo primero que escuchaste? Sí, y desperté del coma y la llamé. Dice que yo la llamé porque yo no me acuerdo, yo todavía no estaba. Y el médico le dice, no, él de ahí no se levanta, pero doctor, mi hijo me acabó de llamar. ¿Qué? No, es imposible. Ese muchacho está muerto. El muchacho ya no hay nada que hacer. Como siempre, en la mayoría de ocasiones, los doctores aplicando la
el razonamiento, ¿no? Claro, No, en su ciencia para ellos es sí, imposible. De no hay hecho, fe, no hay fe, o sea, hay no, fe. no, casi siempre matan a la gente antes de tiempo. Correcto. No, claro, y es entendible porque ellos, o sea, en la ciencia para ellos, Claro. mi estado ya era, yo ya no me podía parar. Y si de pronto llegaba a quedar con vida, quedaba como un vegetal. Es que el cerebro es tu monitor, es el monitor de todo tu cuerpo. El cerebro, Claro. si vos medio le tocas un milímetro, Lo descuadra te todo. descuadra todo el sistema. A mí me cortaron un pedazo del cerebro. Y a mí parece Impresionante. que no era pasado nada, pero porque Dios obró en mi vida. Es increíble, o sea, el proceso de mi vida es una etapa de testimonios. Porque, por ejemplo, la reconstrucción de mi cabeza me la hicieron en la mejor clínica de Colombia, de Cali, la Valle del Lili. Oye, No me cobraron ni 100 pesos, no pagué ni 100. Un familiar mío perdió el ojo. ¿Por qué? Porque no, esas cirugías no las dan. Ustedes saben que la EPS no dan esas cirugías estéticas, eso es muy duro. sí. Por ejemplo, Camilo, la cirugía estética, ha sido de pronto a ver si te la aprueban, te la aceptan. No, la EPS no aprueba este tipo de cirugías La estéticas. EPS no aprueba eso. La EPS no aprueba cirugías estéticas. Había una persona que trabajaba para mí y me iba y me hacía las colas. O sea, es ver a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque decidí creer en Dios. Porque cuando pasé este trauma y tenía mi cabeza hundida, yo gritaba, yo me veía al espejo. No, o sea, fue un proceso no solo estar en el infierno, sino después de salir de allá y volver a la vida normal. ¿Y por qué crees que te pasó eso, pero hablándolo en el sentido espiritual? O sea, ¿qué había detrás de eso? ¿Qué había detrás de eso? ¿Cuál fue el propósito de esa casi muerte? Restaurar mi vida para Cristo. ¿Y ahora cómo te sentís? ¿Cuál es tu sentir después de eso? O contanos tu experiencia ahorita, así puntual, de cuál es tu sentir después de haber entendido que Dios te apartó prácticamente a través de ese accidente. Dios te apartó bruscamente porque no Sí. querías soltarlo. Total. Y ahorita estás viviendo un camino, un proceso espiritual donde incluso ya tienes intenciones de Les voy a dar de un consejo empezarles en a base hacer. a esa pregunta que está muy fuerte. Les voy a dar un consejo de una vez a los jóvenes y a los que están viendo este podcast. A raíz de eso es que yo ya desperté, no solamente del coma, sino del mundo, Conciencia de todo, de despertó. mi Abriste los conciencia, ojos. porque Dios me dio sabiduría y es en base a la sabiduría. Y solamente la vida se vuelve abundante a través de la gratitud. ¿Saben algo? Yo gritaba en el espejo y me veía y lloraba. Yo decía, ¿por qué? Yo gritaba, No entendías. porque yo no entendía. Yo verme, porque yo era muy vanidoso. Claro. Yo era una muñeca. Vos mantenías con el rubor. Hombre. A mí me encantaba andar bien vestido, a pesar de que me gustaba el pecado. Yo siempre bien vestido. Siempre. La farándula, la Claro. farándula. No el chirri, no, Eso te tocó a ti, Brando. No, a mí no. A mí me siempre tocó, a mí me tocó. Sí. Yo era chirri con Sí, los te cuadros das- así, todo, la Uy, sí. lámpara. La gente me cambiaba de andén, papi. No, ¿Usted yo sabe no. que es que le cambian de andén a uno, pa? Yo Eso sí es era bien mucha vestido, se me lámpara. cambiaban de andén, pero bien vestido. Entonces, a raíz de ese trauma psicológico y craneoencefálico severo, yo gritaba, yo lloraba, fue un proceso muy fuerte. Hasta que un día, ¿sabes algo? A través de personas, Dios te empieza a hablar. Y hubo un momento en mi vida en que Dios cogió y me dijo, debe ser mal agradecido, que la oportunidad que yo te di a ti no la tiene Eso. nadie. Me Ahí- dijo ahí así. Ahí te cogió duro. Me Te cogí y cogió. me habló así. ¿Saben algo? Al otro día a las 6 de la mañana, ¡pah! Al abrir los ojos, yo no me arrodillaba a orar, pero el corazón de tanta gratitud, de tanta felicidad me brincaba que parece que se me fuera a salir del pecho, de tanto agradecimiento al entender que la oportunidad que Dios nos dio a nosotros dos no la tiene cualquiera, porque hay gente que está en el baño, medio se cae y se mata. Sí. O sea, Lisa medio- bañándose y ya. o No, se cualquier caen o- de la cama de noche Y ya ahí no. quedaron jodidos. Lo mío, yo me desbaraté la cabeza. Yo tengo aquí, mire, el dedo, yo lo iba a perder. El dedo me quedó colgando una tira. Este ojo lo tenía salido, lo tenía negro salido. Yo toda esta parte me la volé. Pero ustedes me ven y no parecen. Pero porque Jesucristo obró en mi vida. Y a raíz de que, Sí. a raíz de la gratitud,
Jesucristo me empezó a reconstruir. Como yo me rodeaba de muchos influencers y gente, empecé a buscar en el mundo la manera de que me reconstruyeran mi cabeza y le pedí ayuda a un poco de gente. Porque uno, de ignorante, el ser humano, siempre va a las fuerzas de uno, a hacer las cosas en las fuerzas de uno. Y cuando, o sea, eso fue antes de empezar a agradecer y de ver que nadie me podía ayudar, que era una cirugía muy costosa. Hermano, después de que Dios me paró y me confrontó, empecé a agradecer. Me entregó la cirugía. Dios te habló a través de la conciencia. Un día yo a mi esposa, hace poco nomás, estaba discutiendo con ella, estábamos en el lago. Entonces yo estaba discutiendo con ella y llegué y le dije algo feíto, fuerte. Entonces luego fui y me tiré de un ¿cómo es que llama? De lo que uno, de un tobogán. Y me tiré de cabeza y ahí decía grandote, no se tire de cabeza. Y me tiré de cabeza, papi, a lo que caí, me pegué aquí en la frente con el suelo, así, ¡pum! Y yo venía así, yo tenía que pegarme con la boca, ¿sí me entendés? Y yo no sé cómo rayos, o sea, yo no entendí cómo fue la frente que pegó en vez de la boca era la que tenía que pegar. Y eso me quedó un chicho aquí, papi, ese día yo quedé, y yo llegué y a lo que me pegué, yo me salí de la piscina y de una Dios me dijo a través de la conciencia, me dijo, agradece que no te tumbé las muelas, trata bien a tu esposa. O sea, que Dios a uno de una, o sea, que Dios a través de la conciencia le habla a uno. Es importante también saber que mucha gente espera que Dios le hable a uno a través de personas y va a la iglesia y está esperando que el pastor le tire una profecía y no se dan cuenta que Dios está en uno, que Dios está en medio de nosotros y a través de la conciencia nos habla. Que le habla a uno y uno no se da cuenta. Pero es porque porque no hay intimidad con Dios, o sea, cuando la gente no tiene intimidad con Dios o cuando no sabe conectar con Dios, entonces siempre está buscando a Dios en una persona, pero a través de la conciencia Dios siempre nos habla. Y eso fue lo que yo hice, Brandon. Empecé a buscar a Dios a través de las personas para que me reconstruyera mi cabeza. Cuando dejé de hacer eso, alejé a malas amistades, alejé a las mujeres, alejé a todo el mundo. Empecé a levantarme a las 6 de la mañana a agradecer, a trabajar en mi emprendimiento. Estaba endeudado, tenía mi cabeza hundida, no tenía ni par de 100 pesos a mi hijo. Estaba en data crédito, estaba en la quiebra, yo quedé en la inmunda. No podía ni conseguir trabajo porque en las entrevistas de trabajo yo iba con la gorra de para atrás. Claro, y no te veían mucha lámpara. ¿Y saben algo? Lo más duro es poder agradecer en la tormenta. Y cuando yo empecé a agradecer en mi tormenta, Dios me empezó a devolver lo que el diablo me había quitado. Claro. Me reconstruyeron la cabeza en la mejor clínica de Colombia. Me dio una empresa que hoy en día trabajo con mi mujer. Somos bendecidos y todo lo que toco se multiplica. Donde yo estoy, está Él. Así es. Y todo el mundo ve a Jesucristo en mi vida, pero no me ve a mí. Y cuando empiezan a ver a Jesús, eso a mí me da vida, eso me da vitalidad. Es el verdadero poder. Es el poder. Ahorita yo hablaba con uno de los muchachos que está aquí, ahí con Rick, que se vino hoy con Picapollo. Y yo le decía precisamente eso, que cuando uno aprende a agradecer en medio de esa tormenta, es cuando Dios lo empieza a bendecir a uno. Y lo otro es que cuando uno permite que Dios nos use a nosotros, lo que decías vos, que ya la gente no te ve a vos, sino que ves a Dios en vos. Cuando Dios te empieza a usar, cuando la gente ve reflejada a Dios en vos, eso purifica el alma. O sea, vos, yo le decía, los momentos más agradables para mí, los de más felicidad, los de mayor dopamina, antes me metía cocaína para sentir dopamina. Ahora cuando yo predico o hablo de Dios es donde siento esa dopamina, donde mi cuerpo prácticamente entra como en otra dimensión. Cami, ¿qué ha pasado en tu vida espiritual desde que empezaste a conocer a Dios o que entendiste que tenés un propósito en Dios? ¿O cómo ha sido tu experiencia con Jesús, con el Creador ahorita? Que te diste cuenta que Él te apartó, que Él te rescató de la muerte. Sí, a ver, yo siempre he sido muy creyente del Maestro Jesús, aunque sí estuve desde muy pequeño por el tema de la religión, yo me empecé a alejar, que es que las religiones siempre están buscando cosas materiales, ¿cierto? Entonces, a raíz de mi accidente, de hecho en la primera semana que me desperté del coma, tuve una visita en el hospital.
Recordemos que en este momento a mí me tomó más de 6 meses poder volver a recuperar mi habla, ¿cierto? Pero cuando me desperté durante esta primera semana, vino alguien a visitarme. Y yo en mi ignorancia me dije mentalmente, Maestro Jesús, a lo cual esta persona... Pero vos, o sea, ¿te visitó en qué momento estabas vos? ¿Cómo era tu estado en el momento? No, me decís que estaba en el hospital, ¿estabas despertando en coma? Ya había pasado alrededor de una semana que había despertado del coma. ¿Y estabas durmiendo? No, estaba despierto, totalmente despierto. Sentía al fondo las enfermeras, la televisión por ahí encendida. Y se acercó alguien, un señor mayor de edad, de pelo crespo a los hombros, camisa blanca, pantalón blanco y una mochila guayú atravesada. Y yo en mi ignorancia y en mi creencia, yo ahí mismo pensé, Maestro Jesús. No sé, pero el Señor me respondió, yo no soy tu maestro Jesús, yo soy el maestro de tu maestro y vengo a ver cómo estás. ¿Y qué entendiste por el maestro de tu maestro? O sea, ¿qué entendiste? Como si era el Dios como tal, sí, el verbo, como si fuera el propio. O sea, el jefe. El jefe, el papá de los pollitos. Sí. Impresionante que yo en mi momento me quedé tan impresionado, impactado, que no fui capaz de responder. Él me dijo, vengo a ver cómo estás, veo que ya estás bien, te deseo lo mejor. Se dio la vuelta y se fue. Y si en estos momentos me lo encuentro, soy capaz de reconocer quién era, cómo era. Increíble. Eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros, ¿no? O sea, hay muchas personas que son llamadas, pero pocas son las escogidas. Y a los escogidos, a los elegidos, y esos elegidos no son preparados, ¿no? No, Dios prepara a los elegidos, entonces Él nos aparta. Yo tuve muchos episodios también donde experimenté la muerte prácticamente. Hubo un día donde yo me estaba drogando, entonces a mí me gustaba drogarme en ayunas. Entonces, antes de eso, hubo un episodio, un 31 de diciembre, donde me iban a matar. Entonces yo hacía stun, yo andaba en una llanta, tenía una Magic. ¿Saben cuál es la Magic? No, una 110, una Kawasaki, que es como eso, yo ahí, Entonces iba subiendo por mi barrio. Yo vivía en un barrio estrato 1, 0 prácticamente, un barrio de delincuencia. Bueno, delincuencia no, donde había mucho delincuente, porque no era delincuencia, había mucho delincuente. Entonces iba subiendo cuando se me atraviesa un man en la mitad de la carretera con la pistola así en la mano y me dice, para. Entonces llego y paré, yo ya sabía. Resulta que yo andaba coqueteando con una peladita que era la novia del man, y el man había caído en prisión. Entonces yo dije, no, pues yo puedo coquetear libremente porque el man ya está por allá. Pero realmente yo no era la que coqueteaba, sino que ella era la que coqueteaba conmigo, pero yo copiaba el código, como se dice. Entonces a los días el man salió y sucedió eso. Entonces se me subió a la moto y me llevó hacia un hueco. Ese hueco se le llama Canaguá. Ojalá los del barrio no estén viendo esto. Y ese hueco se llama Canaguá, y él me dijo, caminamos a buscar a la India. Y yo dije, a la India, no, papi, a la India no, vamos a buscar a la India Calaveras, era porque yo sabía que me iba a pegar el pepo. Entonces el man se fue con la pistola en la mano y fuimos bajando, y como yo conozco a Dios, iba a la iglesia desde muy chiquitico, yo sabía que había algo que se llamaba la oración de fe. Entonces yo empecé a hacer la oración de fe, y Señor, perdona mis pecados, Señor, cuida mi alma, recibe mi espíritu, Señor, y me empecé a arrepentir. Cuando iba bajando y yo seguía orando, terminé la oración de fe y yo seguía orando, que no me va a matar, Señor, reargúyelo, Señor, quítale este pensamiento, papá. Cuando el man se baja, carga la pistola y se queda mirando en un oscuro, y se queda mirando para todos lados, y llega y dice, está India, no está la India, ¿sabes qué?
No, minámonos, y volvió y se subió. Otra vez para arriba, lo dejé en la esquina donde me había cogido el man, subí, terminé el 31 de diciembre con la familia, y ese man como que se arrepintió, papi. Porque al otro día, el 1 de enero, no, la familia tiene una discoteca. Siempre ha tenido discotecas, un día en un lugar, otro día en otro. Entonces si mi tía se volvió cristiana en la discoteca que estaba aquí, entonces el otro tío no era cristiano, entonces el otro diciembre lo hacían acá. Y hay 2 discotecas en la familia, pero casi siempre una ha sido para los 31. El man como que se arrepintió, y entonces llegó con otro man el 1 de enero. Y yo me estaba fumando un cigarrillo así en un balcón, cuando yo veo que llega él con la moto. Se bajan, los dos sacan uno saca una pistola y otro un revólver, y van subiendo las escaleras. Entonces yo apenas pillo eso, lo que hice fue meterme y cerrar con candado la puerta, y me fui a un baño y me guardé en un baño, y me puse a orar en ese baño, y ese baño tenía unas rejas, como este grande la reja, y yo por ahí cabía, y al frente había un palo de aguacate. Entonces yo dije, yo tengo que tirarme por ese palo si siento que la puerta empieza a mover. Y resulta que yo escucho una algarabía, y era mi familia parándole brinco, como se dice, al man. ¿Qué hubo? Que no, ¿qué pasa? ¿Que dónde está Brandon? ¿Que dónde está Brandon? Y pues ellos respetaban la familia, que iban a poner con visajes, pero llegaron reempepados a darme balín. Entonces esa fue la primera vez que Dios me rescató de la muerte. Y ahí yo me vine hacia acá, llegué al barrio San Judas, y por ahí hay un caño. Entonces yo salía siempre por ahí donde había una señora. Allá. ¿Sí? ¿Vos de San Judas? De Samanes. Y por allá hay unas... Samanes es el barrio que está entre San Judas. O sea, la 50. Ajá. Samanes, San Judas. Y entonces yo parchaba en una esquina donde había una viejita que vendía droga. Y entonces yo siempre llegaba ahí habían unos muebles. Entonces uno se parchaba en esos muebles a fumar todo el día. Y yo salía a las 8 de la mañana, 7 de la mañana a fumar, sin desayunar, y yo fume y meta cocaína, fume y meta cocaína. Y así me la pasaba hasta que un día yo llegué a la casa como a las 2 de la tarde, pero ya estaba muy drogado. Cuando me empezó a dar una sobredosis. Y entonces él empezó a darme asfixia, y el corazón se me empezó a disparar, y luego se empezó a frenar el corazón. Y yo ya sentí que yo me estaba asfixiando, que ya no podía respirar. Y yo tenía entendido que por asfixia me demoró 7 minutos muriéndome. Y por desangrado me demoraba como 3 minutos. Entonces yo dije no. Y me arrodillé, hice lo mismo, hice la oración de fe. Me arrodillé, hice la oración de fe. Y luego me devolví, ya cuando sentía mucho desespero, me devolví a la cocina, y yo estaba solo en esa casa. Y me devolví a la cocina, cogí un cuchillo, y yo me iba a pegar un puñalazo, una puñalada en el cuello. Y en ese momento llegó la suegra de mi tío, y ella no estaba en la casa. Y llegó, o sea, fue un ángel que Dios puso ahí. Me dijo, mijo, ¿qué está haciendo? Y me dijo, ¿estaba consumiendo? Y yo, sí. Y llegó y me acostó en el suelo, y empezó a acariciarme la cabeza y a orar. Y acariciaba la cabeza y oraba, y oraba. Y a mí, en el momento en que ella me empezó a acariciar la cabeza y a orar, a mí me empezó a ir esa vuelta, papi. O sea, fue como si Dios hubiese mandado un ángel a liberarme, ¿sí me entendés?, de la muerte. Y como esos casos me pasaron unos también muy, muy trágicos, que luego tendré la oportunidad de contarlo. El hecho es que yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. O sea, una vez después de haber sentido la muerte, ¿cree usted que podría volver a llegar a ese punto donde estuviste antes? O sea, ya experimentando prácticamente estar en el infierno. No, yo para allá no vuelvo. No, porque a raíz de la experiencia del trauma craneoencefálico, espiritual, psicológico, Dios me ha llevado en una madurez espiritual donde me ha llevado a tener una intimidad con Él, y a raíz de eso mi naturaleza cambió, volví a nacer. Entonces los deseos, los placenteros, me dio otra mentalidad, siempre he tenido una mente poderosa, pero ahora la tengo con sabiduría. Entonces ya, por ejemplo, no me nace ir a buscar otras mujeres, no me nace la rumba, no me nace fumar, porque eso es para perdedores. Eso es para la gente que está en el nivel 1 de la Matrix, que se esclavizan y no. En cambio, él ya me despertó y me quitó el velo que yo tenía. ¿A qué nivel te metió?
¿Al nivel 3 o qué? Ya ¿Estamos en el 7? nivel 7, claro que sí. Ese es el máximo. Ahí les dejo esa El máximo tarea. nivel de conciencia. Sí, el máximo nivel donde ya me desperté y realmente entiendo ya el sistema y me ha dado mucho poder. ¿Y crees que esa firmeza que vos tenés ahora no te puede jugar una mala parada? No puedo Porque decir que no. la misma palabra dice que el que crea que esté muy firme, que se tenga cuide, no cuidado caer. de que Por no ejemplo, ahorita caer. hablábamos del CBD, del cannabis, de las gotas del cannabis. O sea, a mí me trajo la marihuana, me trajo mucho desierto, un infierno grandísimo a mi casa, a la vida de mi familia, a todo. O sea, fue un desastre. Y ahora que yo ya estoy limpio de eso, yo intenté por ocasiones tomar CBD. Yo llegaba y me metía las goticas de CBD y yo sentía relajo. Entonces al otro día me tomaba la gotica de CBD y yo venía que sentía relajo. Entonces yo legalizaba el CBD porque luego yo pedía un baretico y llegaba y me pegaba el plom porque tenía CBD. Y entonces ahí otra vez me metía. Lo que pasa es un que año. todavía está en tu proceso. Estaba. No, todavía está en el proceso. Uno nunca termina. Ni deja No, de ser estaba en el procesado. proceso, yo estaba en el proceso. No, yo sé que ya cortaste, pero correcto. Yo estaba en el todavía proceso, está en el proceso. de creer, yo estaba en el proceso de creer que estaba firme. Estaba. Ah, Ahora, ok. yo creo que no estoy firme nunca, por eso siempre estoy firme en el espíritu. ¿Sí me Amén. entiende? Esa fue la Y diferencia. así estoy yo. Entonces yo no me creo ni digo nunca, porque la lengua es el azote. Claro. Entonces no digo nunca, no digo no, pero no veo la necesidad, siento mucha paz, mucha plenitud. Entonces cuando Dios empieza a formarse en ti, con el tiempo, te empieza a dar sabiduría, cuando ya cambia tu naturaleza, vos te puedes tomar el CBD lo que vos quieras y no vuelves a caer. Yo tomo CBD para la ansiedad, la depresión, es un medicamento natural. Lo que pasa es que el enemigo lo que hace es tergiversar y convertir todo malo. Todo el THC, la marihuana, los químicos que lo orinan, todo eso que te genera adicción. En cambio, estos productos, si yo no los tomo, no me hacen falta. Sí, No digo que no voy a volver a eso caer. es una experiencia, digamos que reveladora para cada persona. Porque, por ejemplo, yo te puedo garantizar que de 100 personas, 99.9 personas no entienden lo que vos estás diciendo. Sí. Entonces, eso puede ser incluso mal tomado o mal formado o mal interpretado, porque yo siendo inteligente y siendo máquina, que me considero máquina en las cosas que hago, a mí me enredaba esa vuelta. Sí, claro. Porque es que en el mismo que uno es inteligente, ahí antes uno más envuelve en la película, o sea, uno más enreda porque uno dice, no, yo lo piloteo. No, y es normal, ¿sabes por qué? Porque nos llevan mucho en el proceso de lo que hemos hablado. Entonces, debes de empezar a vivir más a Dios, de empezarle a pedirle más sabiduría, nada más. Entonces, cuando Él te empieza a dar sabiduría y te da una mente poderosa, vos podés tener al lado a la persona haciéndole y vos... No, ahí ya, claro, ya eso te dan es ganas de huir. uno de los dones del Espíritu Santo, los frutos, ya el dominio propio. Amén. Pero ese dominio propio lo da la intimidad con Dios, Amén. la intimidad. Eso es lo que yo te quiero decir Exactamente. y lo entendiste. Ajá. Y eso es lo más importante, porque eso es la única manera de sanar tu vida, como Él la sanó, porque obviamente yo traté de dejar el vicio muchas veces y yo nunca pude, es muy difícil. Sí, y uno se cree que uno puede, que uno es el más fuerte, y cuando uno va a ver, cae 3 veces más duro. Sí, y a mí me pasaba, pero ahora no me ha pasado, no por mí, porque yo soy muy débil, es porque Él está en mí. Correcto. Que es diferente, porque Él ya habita en mí. Entonces, a mí ya no me dan ganas de ir a una discoteca, a juntarme con gente vacía. A mí ya no me dan ganas de estar en un parque porque yo soy un empresario, yo no puedo estar en un parque metido. A mí no me dan ganas sino de estudiar, de trabajar, de salir adelante. Y ahí estoy honrando a mi mujer, estoy honrando a mis padres. Y estoy viviendo a Cristo porque yo dejé de fumar, no por mi hijo, no por mis papás, no por mi mujer. Si ustedes supieran Dios cómo cortó de raíz. Y eso que yo volví a fumar después del accidente. Después del coma, después de un proceso tan fuerte, el ser humano es tan débil que lo que vos me estás diciendo que tenés toda la razón, volví otra vez a caer. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo iba al parque a predicarle a los muchachos el testimonio mío. Pero era más fácil
que ellos me hicieran caer, que yo los hiciera... Claro, porque estaba en un proceso de madurez, o sea, estabas amén. madurando apenas. ¿Sí ves? ¿Cómo, Entonces, cómo Dios te va revelando lo que Dios a través mío te está enseñando hoy? Entonces, no somos nosotros, no soy yo, es la madurez de Él en uno, que Él se está formando en uno. Y siempre va a faltar más, porque para llegar a ese nivel de madurez se requiere de mucho sacrificio, o sea, de sacrificar, de vivir la cruz. Entonces, cuando tú empiezas a crucificar y a menguar a la carne, el espíritu crece y te haces más fuerte. Y ahí es donde esa intimidad te va a dar a ti el poder, te va a dar la vida. Yo me siento feliz, pleno, mantengo tranquilo. Tengo mis días difíciles, porque los días difíciles es donde uno aprieta, claro, para poder, es donde Dios se fortalece y dice, hijo, y aumenta la fe. Cami, ¿qué consejo le darías a la gente después de vos haber experimentado la muerte, que Dios te haya rescatado de una muerte, y haber tenido ese proceso tan fuerte antes de eso, que era un problema de vicios fuertes, sí, alcoholismo, prostitución? ¿Qué recomendación le puedes dar? ¿Qué recomendación les doy? Que le mermen un poco a la vuelta, porque es que definitivamente vean lo que nos llevó, donde estamos. Pues fue un aprendizaje muy grande, pero si queremos llevar este mensaje a muchas personas, que sean mucho más conscientes de lo que están haciendo. Así es. Porque es que Dios nos tiene para cosas grandes y nosotros caemos en los placeres mundanos y muchas veces no vemos la inmensidad y la grandeza de que es Dios. Así es. Bueno, señores, con esto hemos finalizado este episodio de Abrazando la Muerte. Si usted nos está viendo, recuerde, aquí debajo tenemos unos grupos, unos enlaces para que pueda tener contacto con nosotros. Los martes tenemos mentoría por todo el mundo para que se conecte también. La transmisión en nuestras redes sociales nos pueden seguir como La Antirreligión. Y el contenido cristiano, un contenido cristocéntrico, lo pueden ver ustedes en Tribu y en Elipse. Con esto hemos finalizado, y recuerde que usted siempre está abrazando la muerte si no está con Cristo. Las personas, el bagaje, lo que usted hace, lo que frecuenta a diario. Usted prende su carro, prende su moto, todo el tiempo está expuesto. Entonces busque al Señor mientras pueda ser hallado. No espere que la muerte lo visite a usted para que pueda entregarse realmente a Cristo. Usted sabe que Cristo es la verdad y la vida, es el camino.